Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar. Mi nombre es Lourdes Armesto y soy la jefa de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico-Técnico, y les doy la bienvenida al webinario en el que vamos a presentar la convocatoria de proyectos en colaboración público-privada, cuyo extracto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado del 9 de diciembre y cuya apertura del plazo de solicitud comienza el próximo 15 de enero. Muchísimas gracias por su atención. Indicarles que el webinario va a ser grabado y estará a disposición de todos ustedes mañana, probablemente, en la página web de la agencia, y que intentaremos recopilar algunas de las preguntas generales al final de la presentación, y les ruego que por favor estas preguntas las hagan a través del chat. El chat que se abrirá como hacia la mitad de la presentación, no estará abierto desde el inicio. Y sin más, pues doy la palabra a mi compañera, a Marian Ferre, jefa de la subdivisión de programas temáticos científico-técnicos, que será la responsable de presentar esta convocatoria. Muchas gracias, Marian. Muchas gracias, Lourdes. Buenos días a todos y muchas gracias por el interés en esta convocatoria. Y bueno, vamos a dar comienzo a la presentación de las características fundamentales de esta convocatoria de colaboración público-privada 2024, que se publicó, como ha dicho Lourdes, en diciembre del año pasado ya, aunque haya sido recientemente, y que va a tener su apertura de ventanillas ahora en el mes de enero. Esta convocatoria es una convocatoria histórica de la Agencia Estatal de Investigación, en la que se pretende fomentar la colaboración entre organismos de investigación y empresas, trabajando conjuntamente en proyectos en el marco del desarrollo experimental. Esto significa que cuando los proyectos finalicen, habrá un producto que con poco más estarán dispuestos para dar el salto al mercado y proporcionar una solución a algún problema de la sociedad. La finalidad última de la convocatoria, pues, es poner a servicio de la sociedad todo el conocimiento que se genera en nuestro país, mucho y de muy alta calidad, y aplicarlo a través de nuevas tecnologías, productos y servicios, de forma que creemos, pues, esa masa crítica de I+D+I de carácter interdisciplinar, que con su aplicación, transferencia y búsqueda de soluciones nos permitan contribuir a la mejora de nuestra economía y de nuestro bienestar. Fundamentalmente, la convocatoria pretende movilizar inversión privada, ya que la participación de las empresas es muy relevante, generar empleo de alta cualificación y contribuir a la mejora de la balanza tecnológica del país. Además, pues, estos proyectos refuerzan la capacidad de liderazgo internacional de nuestro sistema de I+D+I. Los proyectos que se presenten a esta convocatoria deben de estar enmarcados en una de las 8 prioridades temáticas que marca el actual Plan Estatal de Investigación Científico-Técnica y de Innovación 2024-2027, que son los que aparecen en pantalla: salud, cultura, creatividad y sociedad inclusiva, seguridad para la sociedad, digitalización y telecomunicaciones, industria, espacio y defensa, energía y movilidad, y alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura, clima y medio ambiente. Estos proyectos son bottom-up, es decir, cualquier línea de investigación, de desarrollo que esté enmarcada en uno de estos grandes, digamos, paraguas, podría tener cabida en esta convocatoria. Las principales características de los proyectos, como decíamos, serán proyectos en colaboración de desarrollo experimental. Estamos hablando de unos TRLs en torno a 5 o 6. Serán consorcios que estarán siempre liderados por la empresa, y aunque entendemos que son proyectos enfocados a potenciar la innovación y debe ser el tejido empresarial el tractor de los mismos. Esta empresa que se erija como el representante del consorcio será el representante único ante la administración de todas las comunicaciones, pero se podrá establecer la figura de un coordinador técnico que coordine, digamos, la parte, como bien dice la palabra, técnica del proyecto, y se deberá de reflejar en la memoria de presentación siempre que sea uno de los miembros integrantes del consorcio. El balance presupuestario de estos proyectos es como aparece aquí en pantalla, con estos cuadritos amarillos. Al menos el 51% del presupuesto del proyecto debe de ser de la parte empresarial y el resto de los agentes de I+D, ya sea públicos o privados. Esto significa
Y bueno, pues hay una horquilla amplia de configuración de consorcios en el que, bueno, podríamos llegar, digamos, a un extremo que no se suele dar, pero bueno, podríamos llegar a un extremo de un 10% de agentes de investigación y un 90% de la parte empresarial o viceversa. Y entre esos rangos, pues, digamos, hasta llegar a ese equilibrio que vemos en pantalla, pues se pueden dar muchas configuraciones. En la participación mínima de cada uno de los integrantes del consorcio es el 10%, por eso hablábamos que los extremos podrían llegar a ser de un 10% de participación de la parte de investigación o de la parte empresarial. Y si la parte empresarial en el presupuesto tiene un peso de más del 70% del presupuesto, al menos debería de haber 2 empresas que participen en el consorcio, ya que por el marco europeo se nos indica que si una empresa o una entidad tiene más del 70% del presupuesto del proyecto, ya deja de haber colaboración, con lo cual debería de haber más de una entidad de ese calibre en el consorcio. Son proyectos que van a durar 3 años y con un presupuesto mínimo de 400.000 euros. Van a ser proyectos que van a comenzar su ejecución en el 2025. La fecha se establecerá en el documento de solicitud de la misma y en cualquier caso debe de ser una fecha posterior al cierre del plazo de presentación de solicitudes. Como veremos al final de la presentación, ese plazo es el 5 de febrero, con lo cual todos los proyectos deberán de comenzar en el 2025 con una fecha posterior al 5 de febrero. Todos los integrantes del consorcio, todos los agentes que formen parte del consorcio, ya sean la parte empresarial o la parte de investigación, deben de solicitar ayuda para ser beneficiarios de nuestro sistema. No hace falta presentar un acuerdo de consorcio en el momento de la presentación de la solicitud, pero siempre es recomendable pues, que este acuerdo de consorcio entre las partes exista, de forma que se regulen pues, futuros situaciones como propiedades intelectuales o de resultados industriales. Yo creo que bueno, siempre es bueno que exista este documento para evitar que de cara a futuro pueda haber algún problema. Los beneficiarios de esta convocatoria pues son todos los agentes de la cadena de valor de la I+D+I. Tienen que ser todos entidades válidamente constituidas en el momento de la presentación de solicitudes de la ayuda, que cuenten con personalidad jurídica propia y tengan residencia fiscal o establecimiento permanente en España. Entre los beneficiarios pues tenemos los organismos públicos de investigación que se definen en la Ley de la Ciencia, las universidades públicas, los institutos de investigación sanitarios acreditados conforme pues, a lo que se establece en el Real Decreto 339 del 2004, otros centros públicos de I+D, los centros tecnológicos de ámbito estatal que están en el registro del Ministerio, oficialmente registrados, las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en investigación y desarrollo, cualquier otro centro privado de I+D que tenga personalidad jurídica propia sin ánimo de lucro y que tenga definido en sus estatutos la I+D como actividad principal, las empresas de cualquier tamaño, pequeñas, medianas o grandes, y las asociaciones empresariales sectoriales. ¿Cómo se financian estos proyectos? Pues dependiendo de la naturaleza jurídica de los integrantes del consorcio. Los organismos públicos de investigación y los organismos privados de investigación reciben la ayuda en forma de subvención, podría llegar la intensidad de ayuda hasta un 100%, y hay una salvedad, en el caso de los organismos públicos, la ayuda se concede en forma de costes marginales. Esto significa que el personal propio del capítulo 1 de estas entidades hay que computarlo en el presupuesto del proyecto para todos esos límites de participación que hablábamos del 10% mínimo de participación o de la participación de la parte de investigación en el peso del presupuesto del proyecto, pero no se vuelven a financiar ya que están financiados bien por la Administración General del Estado, por una administración autonómica o por una local. Sí son financiables los costes de personal que estén contratados bajo el epígrafe, bajo el artículo 23 bis de la Ley de la Ciencia, en el que se contratan personal para líneas concretas de investigación. Ese sí hay que computarlo en el presupuesto y ese sí se financia. En el caso de las empresas, la ayuda se concede en forma de préstamo. En este caso es a costes totales. Esto significa que el personal propio de la entidad sí que se puede financiar. Y la intensidad de ayuda va a variar en función del tamaño de la empresa y de la situación financiera de las cuentas. Es de obligado cumplimiento por el marco europeo realizar un análisis financiero del estado de las cuentas de las empresas para determinar hasta qué punto pueden absorber más ayuda pública en forma de préstamo
Y en ese caso, pues se hace una estimación con estos parámetros y se podría dar hasta un 95% de la intensidad del préstamo, que sería el caso de una pequeña empresa con las cuentas muy saneadas. Es cierto que cuanto mayor es la empresa y menos saneadas están las cuentas, la intensidad de ayuda va disminuyendo. En el caso de las empresas públicas, no se pueden endeudar y en este caso la ayuda la reciben en forma de subvención, pero la intensidad máxima que el marco europeo permite por las ayudas de Estado para el desarrollo experimental y que en el caso de las grandes empresas es el 40%. Esta intensidad de ayuda es el 40% para las grandes, el 50% para las medianas y el 60% para las pequeñas en el caso del desarrollo experimental. En esta convocatoria, las empresas además van a recibir una parte de la ayuda en forma de subvención para la contratación de doctores destinados al proyecto que veremos a continuación. Para las empresas que reciben la ayuda en forma de préstamo, pues estas son las características de los mismos. El Euribor que se va a aplicar es el que esté publicado el mismo día del mes anterior de la publicación de la convocatoria, o sea, el día de noviembre correspondiente al día de la publicación de la convocatoria. Hay 10 años para amortización del préstamo, incluyendo los 3 primeros años de carencia en los que no se devuelve el dinero. En el caso de que la agrupación el proyecto reciba más de 2 millones de euros de ayuda en forma de préstamo, habrá que presentar garantías bancarias para el mismo. Es verdad que es una cuantía que, por las características de los proyectos, pocos proyectos la alcanzan, con lo cual, bueno, pues hay una exención casi para la gran mayoría de los proyectos de presentación de garantías. Los conceptos financiables para esta convocatoria, bueno, pues todo aquello que hace falta para un proyecto de I+D+I. Personal, hemos dicho propio y de nueva contratación, siempre que cuando coticen a la seguridad social, con una limitación tenemos en la convocatoria de 50 euros a la hora. Recordar el tema de los costes marginales para los organismos públicos de investigación, que hay que computarlo, el personal del capítulo 1 hay que presentarlo en el presupuesto, pero no se vuelve a financiar. Está permitido las sociedades cooperativas, el personal de sociedades cooperativas, los socios accionistas, pero no se permiten los autónomos. Aparatos y equipos, se permiten las amortizaciones de nuevos y usados para todo el mundo y la adquisición solo para los organismos de investigación siempre y cuando la vida útil coincida con la duración del proyecto. Materiales, pues todo aquello que sea necesario para la ejecución del proyecto y que esté directamente relacionado con el mismo, y no se financia el material de oficina y los consumibles informáticos. Pedimos las cuentas auditadas, con lo cual en el tema de la auditoría permitimos un gasto de 2.500 euros por beneficiario para dicha auditoría. Viajes, pues todo lo que sea necesario para la ejecución y coordinación del proyecto. La consultoría es una partida ligada única y exclusivamente a la empresa coordinadora del proyecto, con un máximo de 20.000 euros para la ayuda en la gestión del mismo. En el caso de los organismos públicos de investigación y las universidades públicas y otros organismos públicos de I+D, está permitido el uso de los servicios centrales. Se permiten las subcontrataciones. La subcontratación significa subcontratar un hito de I+D del proyecto que no puede ser realizado por alguna de las entidades beneficiarias del consorcio y se puede subcontratar siempre sujetas a las normas de subcontratación de la ley de la ciencia. Y además no se podrá subcontratar más del 50% del presupuesto de la entidad que presenta la subcontratación o que solicita la subcontratación. En el caso de las patentes, se permiten los gastos de solicitud únicamente para los organismos de investigación y las pymes. En el caso de las grandes empresas no es financiable por el marco europeo. Asistencias técnicas también son subcontrataciones, pero aquí el matiz es que esto no es un hito de I+D, sino que son actividades necesarias para realizar la I+D que se tienen que subcontratar. Los costes indirectos en esta convocatoria se calculan como un coste fijo de los costes directos, el 25% en el caso de los organismos de investigación y el 20% en el caso de las empresas. Esta es la partida que las empresas van a recibir en forma de subvención, que avanzaba anteriormente, y es para la incorporación de doctores a empresas. Siempre y cuando se produzcan nuevas contrataciones con carácter indefinido de investigadores con el grado de doctor destinados a la ejecución del proyecto, esa contratación se produzca en el plazo de ejecución del mismo, con una retribución mínima que debe de aparecer indicada en el contrato de 28.500 euros brutos. No significa que no se pueda pagar más, ese es el mínimo que nosotros exigimos. Esta ayuda se concederá en forma de subvención
a la intensidad de ayuda que el marco europeo permite para el desarrollo experimental, que mencionaba anteriormente, recordemos es el 40% para las grandes empresas, el 50% para las medianas y el 60% para las pequeñas. El periodo de ejecución de estos proyectos pues, es un periodo de ejecución sin anualidades, es decir, el proyecto comienza hoy y acaba 36 meses más tarde, y en esos 36 meses el dinero concedido se puede ejecutar libremente. Esto significa que bueno, pues hay una flexibilidad de ejecución importante para los proyectos. Vamos a conceder la ayuda en dos bloques, costes directos y costes indirectos. Bueno, pues dentro de los costes directos, siempre y cuando sea un coste financiable por la convocatoria de los que hemos visto anteriormente, se podrá usar libremente el dinero independientemente del presupuesto que se haya presentado. Puede haber modificaciones respecto al presupuesto presentado y lo único que habrá que hacer es justificar en la memoria final porque ha habido estas variaciones respecto al presupuesto inicial. Con lo cual, no es necesario que si hay que realizar un cambio de partidas presupuestarias se pida una modificación de la ayuda, como se pasaba en el pasado, y eso también, pues bueno, pues digamos, disminuye la carga burocrática de los proyectos. También se pueden realizar cambios en el personal imputado siempre y cuando se cambien por personas equivalentes, es decir, que pertenezcan al mismo grupo de cotización. También habrá que justificar en la memoria final los cambios producidos. Hay una excepción en ese uso libre de los costes directos en el caso de las empresas, ya que bueno, nosotros vamos a conceder a las empresas todos sus costes directos en forma de préstamo y solo la contratación de doctores en forma de subvención. Pues bien, la ayuda concedida para la contratación de doctores en forma de subvención, si por lo que sea no se puede llegar a completar esa contratación de doctores, ese dinero no podrá ser utilizado en otro de los costes directos del proyecto, ya que, bueno, de alguna forma no podemos mezclar préstamo con subvención. Y esa ayuda, si no se ejecuta, se perdería. No se van a permitir tampoco compensaciones entre costes directos e indirectos. Sí se van a poder pedir prórrogas de los proyectos, de la ayuda, pero hay que tener en cuenta que tendrán limitaciones en el tiempo, ya que esta convocatoria, como vemos a continuación, está financiada por el Fondo FEDER, que acaba su plazo digamos, la senda acabaría en el 2027 y tenemos que tener, bueno, pues una limitación para poder reportar y ejecutar los proyectos antes de ese tiempo. Hay una posibilidad de cambios en los consorcios, pero siempre y cuando sea una causa sobrevenida. Eso significa pues, que haya un concurso de acreedores, que haya un ERTE total y poco más nos permite la abogacía del Estado, en el que, bueno, pues si esto ocurriera a alguna de las entidades del consorcio, se tendría que presentar una memoria, digamos, reajustada con los miembros del consorcio que quedan, siempre y cuando cumplan las condiciones de seguir siendo un proyecto de colaboración público-privada, que haya parte empresarial y que haya organismo de investigación, y que se repartan las tareas y o el presupuesto que la entidad que se marcha deja. Se hace una reevaluación del mismo y, bueno, pues si el proyecto sigue cumpliendo sus objetivos, el proyecto podría seguir adelante. Recordemos que estos proyectos por el marco europeo tienen efecto incentivador. Esto significa que antes del comienzo de la ayuda no puede haber ejecutado ni parte técnica ni gastos del proyecto. El efecto incentivador no dice más que sin la ayuda que se le concede al proyecto no se podría llevar a cabo, con lo cual pues, no tiene ningún sentido que este proyecto esté iniciado antes de que se conceda la ayuda. Esta convocatoria se va a evaluar con estos criterios de evaluación: calidad, viabilidad y potencial de transferencia a la propuesta, con una valoración entre 0 y 40, con un umbral de 30. Eso significa los umbrales que hay que superarlos para poder continuar con el proceso de evaluación. Capacidad científico-técnica y económica se valorará de 0 a 20, el impacto esperado de los resultados de 0 a 30 con un umbral de 20, y la adecuación del presupuesto solicitado de 0 a 10. Los descriptores de los criterios de evaluación están en la convocatoria. Y bueno, pues esta es la forma en la que se va a realizar la evaluación. Se realizará con expertos independientes, habrá un par de evaluaciones independientes de cada uno de los proyectos y una comisión técnica en la que utilizará estos documentos de trabajo de las evaluaciones y consensuará la lista de proyectos que se presenten a la comisión de evaluación final
para su financiación, una propuesta de financiación. Habrá un informe técnico único y económico al finalización de la ayuda. También esto pues, es una simplificación burocrática de estos proyectos. Y el presupuesto del que dispone esta convocatoria son 320 millones, de los cuales 80 son en forma de subvención, 60 en anticipo reembolsable, que se dedica a los organismos públicos de investigación y a las universidades públicas, y 180 millones en forma de préstamo. Vamos a desembolsar con la concesión de la ayuda todo el anticipo reembolsable FEDER y todo el préstamo, y 30 millones de subvención, y en los años sucesivos, en el 26 y el 27, se desembolsarán 20 millones y 30 millones de subvención con el inicio del año presupuestario, sin tener que presentar ninguna justificación. Recordar, bueno, la tramitación de esta convocatoria es telemática y bueno, pues está en la página del Ministerio de la Agencia todos los enlaces para solicitud. Comenzará el 15 de enero el plazo de solicitud de proyectos y finalizará el 15 de febrero a las 2 hora peninsular. Bueno, pues esto es toda la presentación que quería compartir con ustedes y bueno, pues a partir de ahora quedamos abiertos a las cuestiones que podamos responder. Muchas gracias, Marian. Estefanía, no sé si has podido recoger así algunas preguntas. Hola, hola, buenos días. Sí, tengo unas cuantas que he ido anotando y siguen entrando cuestiones. Bueno, así de las primeras, pregunta si una empresa pública puede liderar el proyecto. Sí, sin ningún problema. Tiene que ser una empresa, da igual si que sea pública o privada. Se pregunta también con respecto a la necesidad de presentar cuentas auditadas, si se refiere a las cuentas anuales individuales o también a las cuentas consolidadas. Hay que presentar la cuenta correspondiente al proyecto. Si una universidad puede imputar los costes asociados a los uso de nube, de datos en la nube, Sí, en principio sí. siempre que esté vinculado al proyecto. Tiene que estar vinculado al proyecto, evidentemente. Todo lo que se presente, todos los gastos, siempre tienen que estar vinculados al proyecto. Una pregunta sobre la contratación de personal. Indica, suponiendo un proyecto que iniciase sus actividades el 1 de marzo del 2025, de acuerdo con lo que indica la convocatoria, pero en esa fecha todavía no saben si el proyecto ha sido concedido o no. Entonces, con respecto a la imputación de costes de personal de nueva contratación, preguntan cómo deberían reflejarlo en la adenda, puesto que todavía no tienen la referencia del proyecto. Bueno, pues hay que esperar a tener la referencia del proyecto para poder hacer la contratación. No tienen por qué estar contratados desde el día 1 del proyecto. Se pueden contratar pues, cuando ya tengan la referencia. Y también podrían añadir la adenda a posteriori, Sí, por supuesto. vinculando ya la referencia del proyecto. O sea, no es obligatorio que las contrataciones estén hechas el día 1, evidentemente. Si se pueden incluir actividades de escalado en condiciones similares a las reales. De prototipos, supongo que se refieren. No concreto más, dicen únicamente actividades de escalado. Yo me imagino que sí, que de Sí, prototipo. supongo que si es así, sí se pueden imputar. Luego preguntan también relacionado con este aspecto si se pueden realizar ensayos clínicos en el ámbito del proyecto, si son elegibles los costes de los ensayos clínicos. Sí, sí. Dicen que en un proyecto, preguntan si el proyecto debe concluir el 31 de diciembre del 2027. Creo que no han entendido bien. No, el proyecto dura 36 meses, 3 años, a contar desde el día de comienzo que se indica en la solicitud. Preguntan también si los préstamos a empresas tienen algún tramo no reembolsable, como ocurre con los proyectos SEDETI. No, en este caso no hay tramos no reembolsables. Tengo que ir ahora porque estas son las que había recogido hasta que habías acabado la presentación. Ahora hay otra que dice, con respecto al equipamiento para los casos en los que la vida útil supere la duración del proyecto, si sería elegible el renting del equipamiento necesario para el desarrollo del proyecto. Lo que sí, es la amortización y el renting, sí. Claro, las cuotas de renting imputadas durante el Imputadas proyecto. al proyecto, sí. Y de ser así, bueno, esta es la anterior. Preguntaban cuál es el porcentaje del préstamo no reembolsable. Es que no tenemos préstamos. No, el préstamo no es reembolsable.
Si una universidad podría ir como subcontratada en una propuesta y como partner en otras propuestas distintas. Sí, no hay limitación de participación. O sea, si en una puede ser beneficiario y en otro caso, si, bueno, si la empresa o la otra entidad quiere subcontratar a la universidad, podría ser. No hay limitación de participación. Preguntan si el Ministerio va a emitir los informes motivados ex ante para estos proyectos y cuál sería la forma de solicitarlos. En esta convocatoria no está contemplado que se emitan estos informes. Eh, Perdona, y en cualquier caso indicar que es la agencia, no es el ministerio. Sí, sí, claro. Preguntan si el importe de los costes indirectos puede ser menor que 20 o 25% según corresponde a esa entidad de investigación o empresa del presupuesto total del proyecto. Es decir, se podrían solicitar únicamente un 15% del presupuesto. No, nosotros vamos a conceder una cantidad fija de costes indirectos y, bueno, pues si no se llegaran a ejecutar, pues ese dinero pues habría que devolverlo. Preguntan si existe una fecha límite para el inicio de las actividades, para el comienzo de los trabajos. Tiene que ser a lo largo del 2025 y posterior al 5 de febrero, que es cuando cierra la ventanilla de solicitud. Y con respecto a subcontratación, si es posible subcontratar a empresas extranjeras. En la subcontratación, sí. Los beneficiarios no, directos del proyecto tienen que ser, digamos, estar establecidos en España, pero la subcontratación sí podría ser. Luego, con respecto a la adquisición de aparatos y equipos, mencionan que la adquisición solamente cuando la vida útil coincida con la duración del proyecto. Preguntan Para si los organismos de investigación. y si aplica tanto a organismos de investigación públicos como privados. Sí, Este es un centro tecnológico que lo sí, pregunta. sí, sí. Es para los organismos de investigación, ya bien sean públicos o privados, pero no para las empresas. Preguntan si va a existir en la solicitud electrónica algún campo para expresar el importe de los costes indirectos. Tú ya has dicho que se van a calcular Se directamente. van a calcular automáticamente. Esto lo pregunto porque en las convocatorias anteriores sí que había un campo para los costes Sí, eso indirectos. es. O Eso es. si aparecerá solamente el presupuesto y luego es la agencia que calcula los costes Los indirectos. costes indirectos, eso es. Preguntan si el coordinador del proyecto tiene que ser la empresa o podría ser una universidad. Siempre tiene que ser una empresa. Da igual que sea una pyme, una gran empresa o una empresa pública, también vale. O sea, pero siempre una empresa. Claro, otro tema sería el coordinador científico, si se estableciera un coordinador Sí, sí, científico. pero bueno, eso, o sea, pero el coordinador, el representante legal de la agrupación siempre es una empresa. Preguntan si una fundación sin ánimo de lucro podría participar como entidad participante. Aquí podría ser una de las entidades participantes, perdón. Tiene en sus estatutos la I+D como actividad principal, sí. Em, más sobre la duración, ya lo has dicho que son 36 meses, es que se repite, ya lo has dicho anteriormente. Y preguntan si una ONG podría liderar el proyecto. No, Y una empresa pública que fundamentalmente ejecute encomiendas de la administración podría participar. bien, una empresa pública sí puede participar en cualquier caso. ¿Y cuál es el número mínimo de partners? Esto también se ha Pues dicho. el mínimo son dos, porque como exigimos que al menos haya un organismo de investigación y una empresa, ese es el mínimo. Preguntan si es posible modificar las condiciones de amortización del préstamo, que se pudiera amortizar antes. Eso hay que negociarlo a posteriori con Hacienda. Nosotros, una vez que concedemos el préstamo, nos desligamos de esto y eso hay que negociarlo directamente con Hacienda. Sobre los CRLs iniciales y finales, se pide que se defina otra vez cuáles son los esperados para esta convocatoria. Al final de esta convocatoria tenemos que tener un TRL en torno a 5 o 6. Preguntan sobre la ley de morosidad que aplica a las empresas. Si las empresas públicas que reciben únicamente subvención también están obligadas a cumplir con la ley de morosidad. Me parece que no, creo que no. En caso
dice, perdón. En caso de presentación del proyecto y concesión del mismo, preguntan, ¿puede la empresa privada renunciar al préstamo, puesto que es capaz de abordarlo con fondos propios y seguir desarrollando el proyecto? No. Si se renuncia al préstamo, se renuncia al proyecto. Y luego, Recordemos que hemos dicho que la convocatoria tiene efecto incentivador. O sea, significa que sin la ayuda que se le conceda al proyecto no se puede realizar, con lo cual, pues, evidentemente, si se renuncia a la ayuda, no hay proyecto. luego hay una cuestión con respecto a la financiación de personal que dice que en la convocatoria se alude específicamente, hay un apartado de la convocatoria que incide sobre aquellas fundaciones públicas o privadas que estén vinculadas a centros públicos, en cuyo caso serán financiadas como entidades públicas. Entonces, la consulta es para fundaciones de organismos privados de I+D. Esto supone que no se financie personal propio en este caso, ¿y a qué Claro. tipo de vinculación alude exactamente para estas fundaciones? Si cumple esas condiciones y se financia como los organismos públicos, se financia con el matiz de los costes marginales. Que decíamos que bueno, pues es el personal que computa el capítulo 1 que no se vuelve a financiar. Y preguntan si desde la agencia en esta fase van a poder preguntar si una idea de proyecto es válida. Una vez que se abra la ventanilla el día 15, no podremos dar ninguna orientación, ya que estaríamos incurriendo en la concurrencia competitiva, estaríamos favoreciendo a unas entidades respecto a otras. Entonces, a partir de la apertura de ventanilla, no podemos hacer esa labor. Preguntan si esta convocatoria tiene en cuenta las minimis. No, esta convocatoria no aplica el régimen de minimis. Del marco europeo no aplica el régimen de minimis. Si es posible la participación de una entidad extranjera. No. Todas las entidades beneficiarias del consorcio tienen que tener un establecimiento en España, tienen que tener un CIF español para poder ser beneficiario. Pregunto si puede haber más de un coordinador, dos coordinadores por ejemplo, por parte de la universidad. No, a ver, el coordinador del proyecto siempre es una empresa, que es el representante único ante la administración. Lo que permite la convocatoria es que uno de los integrantes del consorcio, que puede ser la universidad perfectamente, tenga el papel de coordinador técnico del mismo. Y entonces esa coordinación técnica hay que expresarla en la memoria y que quede claramente, y eso se permite. Pero, digamos, una cosa es el coordinador del proyecto, el representante legal del proyecto, que es único y es una empresa, pero puede existir esa figura de coordinador técnico. También se pregunta cómo será el pago de la ayuda, si hay anticipo y si se paga todo de una vez, si hay pago al final, cómo será el pago de la ayuda. Bueno, en la última transparencia que hablamos del presupuesto, les decía que con la concesión de la ayuda, cuando se produzca la concesión, se va a liberar, quien reciba préstamo lo va a recibir todo de una vez, que estos serán las empresas. Quien reciba anticipo reembolsable, que van a ser los organismos de investigación públicos y las universidades públicas, van a recibirlo también todo con la concesión. Lo que se va a repartir y se va a conceder en 3 años es la subvención. La subvención que se va a conceder 30 millones con la concesión de la ayuda, y en el 2026 y en el 2027 se concederán 20 millones y 30 millones al comienzo del año presupuestario, sin tener que presentar ninguna justificación. Luego preguntan si una empresa podría solicitar únicamente la subvención para la contratación de doctores y no pedir préstamo. No, porque entonces no habría costes de ejecución del proyecto. Con respecto ahora a la justificación, piden que se confirme que es un solo informe técnico al final y un económico, si no hay informes anuales en este caso. No, en este caso no hay informes anuales. Es cierto que ha habido una convocatoria reciente que ha tenido un informe intermedio, pero esta convocatoria estaba financiada por el Plan de Recuperación y ha sido una exigencia del mismo para la justificación de este dinero, pero ya no. O sea, volvemos a un único informe técnico y final al final de la ayuda. Digo, técnico y económico al final de la ayuda. Luego preguntan si durante la ejecución uno de los socios entra en concurso de acreedores y al final queda únicamente una empresa y un organismo de investigación,
Si la parte del presupuesto del socio que abandona tiene que ser asumida por el resto de los socios que quedan. El presupuesto, pregunto, no las actividades. Ya. Bueno, pues se puede y no se puede. O sea, existen las dos opciones. Si en el caso de que sea una empresa la que entra en concurso de acreedores, evidentemente, quien podría hacerse cargo del préstamo del dinero que deja de ejecutar esta entidad, tiene que ser una empresa porque es préstamo. La puede coger o no. O sea, si la entidad considera que puede terminar las actividades que deja la otra empresa con el presupuesto que tiene, no haría falta que digamos que la absorbiera, o si lo necesita lo puede absorber. O sea, las dos casuísticas son viables. Luego preguntan si es un miembro del consorcio, pero de la parte pública, un organismo público que abandonase el proyecto. Si su ayuda puede ser utilizada por la parte privada para subcontratar tareas pendientes. No se puede abandonar el proyecto así porque sí. O sea, si se abandona el proyecto así porque sí, se está renunciando al proyecto completo, ¿de acuerdo? Solamente es una causa sobrevenida la que puede llevarnos a hacer estas modificaciones de consorcio. Y nunca puede entrar una entidad nueva a sustituir a la que se va. Eso también hay que dejarlo claro, ya que, bueno, estaríamos incurriendo también en la concurrencia competitiva. Esa empresa no habría concurrido por igual con el resto, había competido con el resto de entidades en la evaluación. Con lo cual, una entidad no se puede ir así porque sí del consorcio. O sea, solamente se nos permiten causas sobrevenidas y casi muy restringidos a concursos de acreedores y a ERTEs totales. Luego, bueno, pregunto si vamos a enviar la presentación, van a estar disponibles en la web, la presentación y la grabación. Piden que se aclare cómo es la intensidad de ayuda de las empresas. Lo que indica la pregunta es, ¿las empresas tienen la subvención según los porcentajes estipulados de ayuda o con esto se refieren al préstamo? No, a ver, nosotros a las empresas le damos el dinero en forma de préstamo y esa intensidad del préstamo pues puede ser muy variable. Como decía en la presentación, esa intensidad va a variar en función del tamaño de la empresa, de la situación financiera de las cuentas y de otros parámetros. Nosotros tenemos que convertir virtualmente el dinero que concedemos a las empresas, hacemos como una conversión cómo sería en cuantía si lo diéramos en forma de subvención, ¿de acuerdo? Porque el marco europeo tiene por las ayudas de Estados, topa que las empresas en forma de subvención no pueden recibir, en este caso, más del 40% las grandes, el 50% las medianas y el 60% las pequeñas. Pero como no damos la ayuda en forma de subvención, que la damos en forma de préstamo, tenemos que hacer una conversión. Y para eso hay una fórmula en la que entra el tamaño de la empresa, la situación financiera de sus cuentas y la clasificación AA, BB, C, todo este tipo de clasificación, el interés al que damos el dinero, bueno, una serie de parámetros que nos lleva a calcular qué intensidad podemos dar en forma de préstamo para no superar esa hipotética ayuda en forma de subvención. Con lo cual, bueno, pues decía que el 95% es el máximo que podemos conceder y eso corresponde a una empresa muy pequeña con las cuentas muy saneadas, pero es verdad que si vamos a una empresa muy grande con las cuentas muy críticas en el límite, hemos llegado en ocasiones hasta una intensidad del 25 al 30%, o sea que hay un rango muy amplio y esos son los factores que lo condicionan. Luego preguntan si los doctores, a ver, con respecto a la ayuda en forma de subvención para contratación de doctores, se indica que tienen que ser contratados durante la ejecución del proyecto. La cuestión es si puede existir una vinculación previa de la persona con la empresa. No, son nuevas contrataciones. Y si en caso de que detectasen una errata en el plan de trabajo, una vez iniciado el proyecto y concedida la ayuda, si sería suficiente explicarle la justificación final o deberían informar a la agencia. Hombre, si es, evidentemente, si es algo menor, o sea, las desviaciones pueden existir, habrá que justificarlo al final. Una cosa es cambiar los objetivos del proyecto, que no se puede. O sea, que las pequeñas desviaciones, pues, se tienen que justificar al final. Hay cuestiones que se repiten, que es recomendable que vuelvan a ver esta presentación como va a estar grabada, puesto que ya se ha contestado anteriormente, por no volver a repetir las mismas. Sí, yo creo que un par de preguntas más y ya, yo creo que ya se están repitiendo.
Se están repitiendo mucho, sí. Preguntamos si es subvencionable, perdón, el renting o leasing de un equipo por parte de un OPI. Sí. ¿Y qué más? Había algunas sobre incompatibilidades que me ha parecido ver si había incompatibilidad de esta convocatoria No, con otras esta convocatorias. convocatoria es compatible con otras, no hay incompatibilidades. Y preguntan si hay límite Que del... se financie lo mismo, claro. Sí. ¿Y si hay límite para el número de doctores a contratar? ¿Cuántos No, no hay un límite. Y pregunto sobre las prioridades temáticas de las 8 que se indicó. A ver, es que se da más prioridad al primero. No entiendo la No, pregunta. bueno, Son las 8 prioridades del plan. bueno, vamos a ver, no hay digamos, reparto presupuestario por las prioridades, por decirlo de alguna forma. Toda la convocatoria es única y no hay ninguna prioridad. O sea, aquí lo que se premian son los proyectos de mejor calidad, independientemente a la línea prioritaria a la que estén enfocados. Y si son elegibles las compensaciones económicas a sujetos experimentales. Esto está más relacionado con las convocatorias de proyectos. En este caso, no. Más para objeto de investigación. Pues yo creo que ya hemos contestado porque ya veo que se están repitiendo y repitiendo. Y en cualquier caso, pues bueno, tienen en la página web los correos para que puedan hacer preguntas más concretas. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar aquí, a no ser que tengáis alguna cosa que decir, Marian No, en o principio, Estefanía. Yo creo que No. ya está. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Marian y Estefanía. Y bueno, pues que tengan mucha suerte y mucho éxito en esta convocatoria. Muchas gracias. muchas gracias.